modo guerra, porque estamos en guerra. Todas las dificultades que ustedes tienen, no es que sea de malas, no es que no lo quieran, es que estamos en guerra. Sí, una guerra espiritual, siempre vamos a estar, porque el enemigo quiere robar, matar, robar y destruir. Dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Y hemos enseñado todos estos domingos una serie que hemos llamado Modo Guerra. Creo que hoy es la quinta. Si no estoy mal, hoy es el quinto tema de esta serie de 7 temas, de 7 domingos. Y el tema que nos corresponde hoy es un tema fundamental en nuestra vida espiritual que se refleja en nuestra vida terrenal. Yo lo he llamado fuego sagrado, a través del cual queremos recuperar el diseño de Dios para el deseo. Y vamos a hablar de la lujuria. Vamos a hablar de la lujuria, vamos a hablar de la sensualidad y de la infidelidad. ¿Y sabe qué me gusta? Que hay más varones que mujeres en la iglesia. Porque la Biblia dice que el varón es la cabeza del hogar, pero que la cabeza del varón es Jesús. La Biblia dice que el varón es el sacerdote del hogar. Es decir, que las iglesias deberían estar llenas de varones, aprendiendo la palabra para poder ir a su casa y ser la autoridad que Dios le ha dado que es. Pero el varón no puede ser la autoridad que Dios le dio porque él no ha puesto como autoridad de su vida a Cristo. Pero cuando el hombre está acá como hoy, que hay más varones que mujeres, normalmente en las iglesias es 70-30, 70% mujeres, 30% hombres. Acá me ha gustado porque de un comienzo, incluso mis primeros invitados que llegaron fueron varones. Porque el varón es el primero que tiene que conocer de Dios para que sea el sacerdote de su hogar. Para que entienda cuál fue el papel que Dios le dio como varón y no le quede grande. Porque a los varones les está quedando grande su papel de varones, pero porque no conocen el papel que Dios les dio. Y hoy hay algo fundamental que es la parte sexual. El sexo fue creado por Dios. El sexo no es pecado. Por el contrario, Dios creó el sexo para que Él se glorifique en el sexo. El sexo es para que el hombre y la mujer que Dios creó para que se unan en un matrimonio, se disfruten el uno al otro y se expresen el amor. Esa patente solamente se la inventó Dios, solamente le puede ocurrir a Dios. El sexo. El problema es que, como muchas otras cosas y áreas de nuestra vida, pues la hacemos de la manera equivocada. Entonces, aparecen engaños del enemigo que ha incrustado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros genes, que es, por ejemplo, la lujuria. Y vamos a definir primero que todo qué es lujuria. Hay ataques del enemigo que a gran parte de la gran mayoría de las personas, hombres y mujeres, ataca por el área sexual. Y terminamos en ese pecado llamado lujuria. La sensualidad y el adulterio, la infidelidad. Entonces, hoy vamos a aprender que la pureza no es ausencia de deseo. Para sentirnos puros en el área sexual, no es que no tengamos deseo. Claro que tenemos que tener deseo, pero de la manera correcta, para no apartarnos del diseño original. Entonces, hoy vamos a entrar en modo guerra en esta área de nuestras vidas y vamos a someter nuestra mente al Espíritu para que cada impulso sea ordenado por el amor de Dios de la manera correcta,
para vencer este flagelo que hay en nuestra vida en el área de la sexualidad. Entonces, la pureza bíblica no consiste en represión del deseo, sino en una mirada clara hacia Dios que ordena nuestro interior y nos permite ver a los demás con almas sagradas y no como objetos de consumo. ¿Cuál es el propósito del sermón de hoy? El propósito de la predicación de hoy. Que la iglesia identifique las trampas de lujuria, sensualidad e infidelidad y decidan vivir en libertad con un corazón íntegro que honra a Dios con el cuerpo. No se vayan a dormir. Si alguno ve a algún compañero o compañera que está por ahí cabeceando, pégale un codazo. Autorizado ese acto de violencia. Pues no lo vaya a dejar dormir. Porque le voy a decir algo. ¿Ustedes sienten calor o está bien el... ¿Está bien? Les voy a decir algo. El enemigo va a usar ese microsueño para que no escuche la palabra que Dios quiere que escuche hoy para que sea libre. Acuérdense que la verdad nos hará libres, dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? La verdad nos hará libres. Y esa verdad que hoy Dios quiere que usted aprenda, el enemigo lo usa con un microsueño. Si estuviera manejando, se mata manejando. Acá sigue muerto espiritualmente, porque no ha aprendido lo que tiene que aprender, porque el enemigo usa cualquier pretexto para que la gente que está en su territorio continúe ahí. Entonces, para vencer en este terreno, debemos confrontar 3 estrategias del enemigo que busca pervertir nuestra identidad y nuestras relaciones. Y es venciendo la lujuria. Vayamos, yo quiero leer un versículo largo, pero es que está muy largo. Voy a leer, abramos la Biblia por favor, que es la base de la predicación de hoy, es toda esta porción y la voy a leer rápido. Proverbios 5, del 1 al 23. Uy, le ganaron a Diego. Proverbios 5, versículos del 1 al 23, y lo voy a leer rápido. Y esta es la porción de la palabra que inspira el tema de hoy. Y dice así: hijo mío, acá cuando digo hijo mío, póngale el nombre suyo. Hombre o mujer, póngale el nombre suyo. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo. Tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. ¿Entienden a quién se refiere la mujer extraña, no? A la que no es su esposa. Y a las mujeres al que no es su esposo. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Ahí está. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. ¿De quién está hablando ahí? De la mujer ajena, o sea, la que no es su mujer. Para que no des a los extraños tu honor, tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, voy en el 12, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la represión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. 15. Bebe el agua de tu misma cisterna. ¿De qué está hablando? De la esposa. Y los raudales de tu propio pozo. 16. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo.
y no para extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Este fue el versículo que Dios usó después de 9 años de divorcio que yo tenía con mi esposa. Dios me dijo, regocíjate con la mujer de tu juventud. 19. Como sierva, amada y graciosa Gacela. Si se dan cuenta, no es sierva con S, es sierva con C. No está hablando de servil, está hablando de ese animal que es una gacela, que la mujer es hábil, que es la ayuda idónea que nosotros necesitamos. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan todo el tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas, o sea, todos sus caminos? Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Él errará por falta de corrección, es decir, él errará por no corregirse. Y seguirá cometiendo errores por su locura. Entonces, vayamos por favor a Romanos 13, versículos 13 y 14. Con respecto a la lujuria, Dios en su palabra hace una advertencia. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Dios le advirtió a Adán, ¿no es cierto? Del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. ¿Conocen esa historia? O sea, Dios advierte, Dios siempre avisa. No significa que uno peca porque no sabía. Está en la palabra. Ah, que no leyó la palabra, pues eso ya se sale de las manos de Dios, porque ya lo puso ahí. En todos los idiomas, el libro más vendido. Romanos 13, versículos 13 y 14 hace una advertencia. ¿Cómo dice? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Como de día, es decir, no en la oscuridad, siempre todo clarito, todo transparente, pero que seamos honestos. Sí, eso incluye con los taxes, sí, eso incluye con la mujer, sí, eso incluye en el trabajo, sí, eso incluye con las reglas de tránsito, eso incluye con los pensamientos. Honesto, la honestidad es integral. La honestidad no es solamente lo que me ven, honestidad es lo que no me ven hacer también y lo que pienso que los demás no saben que pienso, Dios sabe que pienso. Pero dice, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y laxivias. Entonces, ¿qué es la lujuria? Es el deseo sexual desordenado. ¿El deseo sexual es malo? No. ¿Pero cuando es desordenado? Sí. Cuando es incontrolable y obsesivo. A diferencia del deseo natural, la lujuria busca la gratificación propia a expensas de la dignidad del otro, convirtiendo a las personas en objetos de consumo. Entonces está la prostitución, las que hoy tanto se llaman como las prepago, tanto hombres como mujeres hoy. Todo eso es sexo descontrolado, en el que se ha vuelto es un consumo mercantil. La lujuria es el uso distorsionado del deseo. ¿Está malo tener deseo? No. El problema es que ese deseo se usa de manera distorsionada. Convierte a las personas en objetos para satisfacer el propio egoísmo. El amor verdadero, en cambio, ve en el otro un alma digna y sagrada. Cuando leíamos ese versículo largo en Proverbios 5, 21, 23, el texto advierte que el hombre queda preso de sus propios pecados y cuerdas. La lujuria promete fuego, pero luego deja cenizas e insensatez. Entonces, el pecado sabe a dulce, el pecado sabe a miel, pero después viene la muerte.
Todo pecado inicia porque me sabe a rico. La pornografía endulza mi ojo. Dice una porción de la palabra que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero que llevan a muerte. La mujer del prójimo. Voy a hablar en un solo género, pero es para los dos géneros. Aquí no es solamente para el hombre, sino la raza humana. ¿Sí? Para no ponerme como ahora toca hablar él y ya. No, no, no. Humano es humano. ¿No es cierto? Entonces aquí no solamente codo para el hombre, sino para la mujer, porque eso es para todos nos cae igual. Pero entonces, cuando vemos a la mujer del prójimo, nos parece que lo disfrutamos, nos parece delicioso, porque el pecado siempre al comienzo va a saber a miel, va a saber a dulce, va a saber a rico, por eso la gente cae tan fácil. Pero siempre va a terminar en muerte. Porque el pecado, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces la lujuria es la práctica de ese deseo natural que Dios nos dio, porque Dios nos hizo con la posibilidad de sentir deseo, pero de uso de manera desenfrenado. Eso es la lujuria. Entonces, la victoria viene al someter la mente al espíritu y buscar la pureza de corazón. ¿Me explico? Hemos leído muchos versículos de la palabra que dice que renovado nuestra manera de pensar. Todos los que hemos recibido a Cristo somos una nueva criatura en Cristo. Y si somos una nueva criatura en Cristo, pues las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice la palabra. Y dice, y no vivéis como vive hoy el mundo, sino renovaos nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Porque antes pensábamos en la carne y nuestra carne es pecaminosa. Nuestra carne siempre los deseos de la carne siempre nos va a llevar al pecado. Entonces, por eso hemos procurado desarrollar disciplinas espirituales. Por ejemplo, los que están haciendo el discipulado. Ahí les queda una tareita para todos los días. Consultar la Biblia, consultar un versículo, escribir qué mensaje. Porque lo que buscamos es que se genere ese hábito de todos los días. Buscar de Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, porque de esa manera activamos el espíritu que va a hacer que la carne mengue. Entonces, si yo estoy pasando un proceso de debilidad ante la pornografía, de debilidad ante una mujer o hombre que no es con la que me casé o con el que me casé, pero me está tentando, si yo me levanto temprano y oro y leo la palabra y escucho 2, 3 canciones que alaben a Dios, ¿qué cree que active yo? Mi espíritu. ¿Y qué cree que menguó en mí? La carne. Entonces, cuando llego a la oficina, la que me atrae porque me está echando los perros, por la razón que sea, ese día mis ojos no van a estar centrados en ella. O simplemente la pornografía va a pasar, o simplemente lo voy a eliminar, porque está creciendo mi espíritu, que es la única manera de vencer la carne. ¿Se acuerdan un día que prediqué que cogí un vaso de agua y le eché una copa de aceite? ¿Sí recuerdan? Porque el agua y el aceite que representa el Espíritu Santo nunca se van a mezclar. Entonces, lo que tenemos en la carne, que es la ira, la falta de dominio propio, la laxivia, la lujuria, el pensamiento morboso, el sexo opuesto y hoy en día hasta el mismo sexo, etcétera, etcétera, pues si yo alimento el espíritu, pues ¿qué fruto voy a dar? Pues fruto del espíritu. Pero si alimento la carne, ¿qué fruto voy a dar? Pues frutos de la carne. Entonces, ¿cómo vamos a poder vencer todos estos temas de lujuria? Que nuestro espíritu, que nuestra área espiritual crezca. Que se ponga por encima nuestra área espiritual que la carne. El consumo de pornografía o la búsqueda de placeres inmediatos que prometen alivio, pero siembran vergüenza y vacío en el alma. La pornografía y la lujuria y la búsqueda de placeres de la carne
tratan de proyectar como una saciedad de los vacíos, de la falta de identidad de la persona, falta de valores, de principios, pero al final generan ¿qué? Vergüenza. Le voy a decir algo. No hay nada oculto entre la tierra y el cielo, y todo lo que hagamos siempre saldrá a la luz. Y el primero que se va a enterar es el que usted no quería que se enterara. Cuando yo le fui infiel a mi esposa que con el hogar, ¿quiénes fueron los primeros que se enteraron? Mi esposa y mis hijas. Y en vergüenza. Y todo pecado que hagamos, así miremos la pornografía en escondidos, eso nos juega una mala pasada porque el Satanás nunca le guarda la espalda a nadie. Y cuando menos piense, de la manera más ingenua, mi amor, revísame acá que me está llamando alguien, y le sale de una vez ahí la red social mostrando pornografía. Y le van a confrontar y la mentira. Entonces uno lo lleva a otro. Y la discusión, porque eso sí, se enrancha en que no, cuando la evidencia es. Entonces, tenemos que andar siempre en honestidad. Y quiero que hoy vamos a leer Job 31:1, y lo que vamos a leer ahí, lo cumplamos ahorita mismo. Lo vamos a cumplir ahorita mismo, hombres y mujeres. Vamos a leer Job 31:1. ¿Qué dijo Job? Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Yo los invito a que hoy, aquí en este momento donde estamos, hagamos un pacto con Dios, con nuestros ojos. Dios no hace pacto con nosotros. Nosotros hacemos pacto con Dios. Ahí. Vamos a hacer un silencio de 30 segundos. Y en esos 30 segundos, cada una va a cerrar los ojos y mentalmente, o si lo quieres ir hablado pasito, pero mentalmente, lo importante es que esté conectado su intención del corazón con Dios y diga: amado Dios, hago hoy contigo un pacto. Con mis ojos. Yo pacto contigo que mis ojos serán limpios, que mis ojos no verán más pornografía, que mis ojos no verán más a la mujer o al hombre del prójimo con deseos mundanos. Espíritu Santo, ayúdame a cumplir este pacto que hago en este momento con mis ojos. Sin tu ayuda, Espíritu Santo, no soy capaz. Te necesito, Espíritu Santo. Dame sensibilidad al oído para escuchar tu voz cuando me digas: cierra, pasa, no mires, está mal. Y a ti te daré toda la honra y toda la gloria. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias espirituales de la lujuria? Vayamos a Ezequiel. Todo está escrito en la palabra. Yo aquí no tengo que inventarme nada como conferencista, como orador. No tengo que inventarme nada. Yo lo único que estoy haciendo es tratar de ser como un proyector de la palabra. Ezequiel 24:13. ¿Un amén? ¿Ya lo encontraron? Ezequiel 24:13. Dice así: en tu inmunda lujuria padecerás. Con eso es suficiente. Iglesia, con eso es suficiente. En tu inmunda lujuria padecerás. ¿Por qué? Porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Aquí ya todos hemos sido limpios con la palabra, pero seguimos igual. ¿Cuántos llevan en la iglesia 10 años, 5 años, 15, 20 años y siguen en lujuria? Y Dios le está diciendo:
En tu inmunda lujuria padecerás porque yo ya lo limpié, pero tú seguiste en la lujuria. ¿Y cuál es la consecuencia? Y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. ¿No han sentido la ira de un padre porque han sido malcriados? No esperen sentir la ira de Dios, porque cuando Dios se aira con su creación, es duro. Pero es que nos ha advertido bastante, está escrito ahí. Ahí lo estamos leyendo. Ahí lo estamos leyendo, iglesia. Yo lo que quiero es que esta iglesia, que mañana el flagelo de esta iglesia sea otro, no la lujuria, no la práctica del deseo de manera incorrecta. Porque tenemos que superarlo. La Biblia dice, porque la verdad os hará libres. Hoy están conociendo la verdad. Ya depende de cada uno de ustedes. ¿Por qué hablo de ustedes y no me incluyo ahí? Porque yo ya pasé el proceso. Tranquilo, yo ya pasé por el proceso. Yo ya pasé por la lujuria, por la infidelidad, por todas las cosas y acabé con mi hogar, acabé con mi economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios me dio una segunda oportunidad. Yo escuché, me puse a cuentas, pedí perdón, me arrepentí, dejé las cosas viejas atrás, cambié mi manera de pensar, de actuar y Dios me restauró el hogar. Y somos 14 años con un hogar restaurado, siendo felices y todos sirviéndole al Señor. Entonces, por eso hablo en tercera persona. Yo ya pasé por el proceso. Por eso sé de qué les hablo también. Entonces, más claro, ¿para dónde? Coloca aquí su nombre. Coloca aquí su nombre. Me coloco yo. Juan Carlos, en tu inmundicia, perdón, en tu inmunda lujuria padecerás porque yo ya te limpié, pero tú no te quisiste limpiar de tu inmundicia. Y nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. En el mejor momento de mi vida profesional, acabé con mi hogar. Y le hice daño a lo que yo más amaba en la vida. Porque a mí nadie me enseñó esto a tiempo. Los que están haciendo los discipulados dicen, oh, si hubiéramos conocido esto en otra edad de nuestras vidas, hubiéramos cometido menos errores. Entonces, las consecuencias, la ira de Dios. Pero vamos más allá. Mateo 5:28. Jesús enseñó que mirar con deseos lujuriosos ya es una transgresión en el plano espiritual. Mateo 5:28. Mateo 5:28. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno. Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que, ojo, no se engañen, varones y mujeres, no se engañen. No crean que porque no se han acostado con la vecina o con el vecino, no crean que porque no han tenido relaciones sexuales con quien está coqueteando no ha pecado. Ya lo pusieron acá. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Aquí en la iglesia. Cualquier persona que mire a otra persona que dentro de su mente lo esté haciendo con deseos de codiciarla, ya adulteró. En la ley, el pecado se daba cuando se consumía el acto, sin importar que en su corazón y en su mente hubiese maquinaciones morbosas. Hoy en día en la gracia, el solo pensamiento nos lleva a adulterar y hace parte de la lujuria. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo les quiero decir algo, varones. Cojan sus redes sociales. Cualquiera, todas las que usen. Y empiecen a mirar todos sus contactos. Persona del sexo opuesto que usted no conozca, ¿para qué la tiene ahí? Elimínela. Si no la conoce, ¿para qué la tiene? ¿Qué lo atrajo?
que se mostró en calzones, que se mostró apretada, que mostró parte de los senos, que la trajo, que le pareció bonita. No se engañen. Lo usa el enemigo sutilmente para luego llevarlo a entrar allá y ver todo lo que hace. Y luego le escriben, etcétera, etcétera. Empieza a eliminar aquella que no conoce. Las mujeres también. Lo que pasa es que ocurre más de hombres hacia allá. Eliminen. Si no la conoce, mire, mi esposa me puede coger a redes sociales y me pregunta quién es. Y le digo, de tal parte, de tal parte, de tal parte. Y si la conozco y es mostrona, no puede estar en mis contactos. No, porque me va a llevar a ver cosas que no me pone a maquinar la mente. Somos débiles, perdóneme. Somos carne, somos débiles. Tenemos que evitar la tentación. Y empiezan a eliminarlo. Empiezan a bloquear esa red social que está contaminada según el algoritmo para que le sigan saliendo personas mostronas. ¿Saben de qué estoy hablando? Elimínelas, ciérrelas, limpien sus redes sociales. ¿Necesitan más ayuda? Elimine la red social, haga un ayuno de redes sociales y métase con Dios, que Dios le ayude, y cuando tenga el carácter, la templanza, vuelva a abrir su red social, pero limpiándola. Respete a su familia, respete a la mujer que dice que ama, respete al varón que dice que ama, respete a sus hijos. Estamos hablando de que estamos maldiciendo a nuestras generaciones o bendiciendo a nuestras generaciones. Entonces solamente con el pensamiento ya pecamos, ¿ok? La ceguera espiritual. La lujuria nubla el juicio y la capacidad de amar de forma sacrificial. Acuérdense que el amor es sacrificial. Pero la lujuria no me deja sacrificarme porque amo o porque digo que amo. Crea una barrera que impide ver la imagen de Dios en el prójimo. La lujuria crea una barrera que impide ver la imagen de Dios en mi esposa. Y cuando yo estaba en el pecado de la carne, yo no veía a mi esposa con gracia. Por el contrario, maximicé todos sus defectos y minimicé todas sus virtudes. Y apareció la Jezabelica que me enredó, me dejé enredar por falta de conocimiento, por estar de necio, y acabé con el hogar. Así funciona esto. Entonces, acabamos de hacer un pacto con Dios, con nuestros ojos. El pacto no es con el vecino, el pacto no es con el patrón, el pacto es con Dios, allá ustedes. Ahí escucharon. Yo ya los limpié, pero usted no se ha limpiado. Y no se volverá a limpiar hasta que venga mi ira. Sigan estudiando la Biblia y conozcan la ira de Dios. Así como es inmensamente amoroso, es inmensamente airado. Porque Dios es un Dios fuerte y celoso, dice la palabra. Consecuencias físicas. Viene una desensibilización dopaminergética. La búsqueda constante de estímulos sexuales intensos como la pornografía sobrecarga el sistema de recompensa del cerebro. Me estoy apartando un poco de lo espiritual, pero es que el pecado genera enfermedades físicas. ¿Ustedes no han visto milagros de Jesús en la Biblia que va a que lo sanen y Jesús le dice, tus pecados te han sido perdonados, levántate y anda? ¿Y es que esperaban que le dijeran? Sano de esa enfermedad. No, tus pecados te han sido perdonados, levántate y anda, porque el pecado genera enfermedad. Hay personas que están enfermas de cáncer de colon, de un montón de enfermedades físicas por el pecado, por la falta de perdón. Y este tema del pecado, de la lujuria, de la pornografía, genera una sobrecarga en el sistema de recompensa del cerebro que genera enfermedades físicas. Con el tiempo se necesita más para sentir lo mismo. Cada vez van a necesitar más pornografía. Es decir, usted empieza con la imagen sutil. Ya hoy, en los canales de televisión en horario familiar ya aparecen. ¿Sí? Porque todos se están normalizando y a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero cada vez ya no es suficiente verla con poquita ropa, ahora toca verla sin ropa y después no es suficiente, cada vez se va a necesitar más y terminamos inmersos
en el pecado de la lujuria a través de la pornografía. Y lamentablemente se da en los ministerios de las iglesias por falta de ayuno, por falta de una vida santa, por falta de oración. ¿Cómo más será en el pueblo de Dios? Estamos hablando del pueblo de Dios. Del mundo ni hablar. Ustedes son el pueblo de Dios. Y esto va llevando a una disfunción sexual o apatía en las relaciones reales. Entonces, ese exceso de consumo de pornografía lleva que cuando llega a la realidad, su pareja ya no le llama la atención. Porque viene una correlación de lo que el mundo y las redes sociales y la IA enseña como ideal o perfecto, cuando la realidad no es igual. Han conocido de casos de hombres que eran muy hombres, muy viriles y terminan siendo homosexuales. Se cansaron del sexo de la mujer. Ya no los sacia. A todo eso lleva la lujuria. Mujeres que se sacian de tener intimidad con hombres terminan en el lesbianismo, porque ya no los sacia y cada vez quieren más. Luego ya no los suple, sino ahora tiene que ser orgías. Ahora tiene que ser con drogas, porque todo tiene un inicio, pero todo va avanzando si no le ponemos un pare. Y esto no se para, sino con Cristo, que es el que perdona pecados. En nuestras fuerzas. Cuando yo quería corregirme en mis fuerzas, nunca lo logré. Hasta que sometí mi orgullo, mi ignorancia a Dios y le dije, Señor, te confieso que en mis fuerzas no puedo, no pude, lo he intentado muchas veces y he fracasado. Te entrego esta área de mi vida y te pido que me ayudes. Y dice la Biblia, cuando Cristo es el que limpia, verdaderamente limpios somos. Y no solamente eso. Cuando uno anda en ese pecado, usted dice en sus fuerzas, no, hoy voy a estar firme, firme, firme. Y llega la regalada o el regalado. Porque el enemigo sabe cuál es su debilidad. Yo salgo de mi casa firme, firme, y aparece la vecina sacándome la mano. Es que me quedé sin carro, eso hace vecina. Una obra de caridad, tome y lleve. Pero cuando yo le digo, Señor, yo te entrego esta área de mi vida, de mis fuerzas, no lo logré, te pido perdón porque lo intenté en mis fuerzas, pero seas tú obrando en esta área de mi vida, cortando. Mire, no solamente yo me mantengo firme, sino nunca me volvieron a llegar las ofrecidas. Que era que se ofrecían, perdóneme, pero es la verdad, o es que no es verdad. De parte y parte. Mire, yo no volví a saber en mi vida, pasé por la alcaldía estando ya en Yopal, que allá Jorge trabajó conmigo, podía decirme que era cascarrabias, pero nunca que le echaba los perros a las secretarias, a nadie. No me puede, y si tiene que mentir, acá me puede mentir. Porque Dios ya me había sanado esa área. Dios ya hasta eso lo evita. Ahora, esas personas que se creen que son de buenas con las mujeres o de buenas con los hombres, no se crean bonitas ni bonitos, tienen un espíritu de encantamiento. ¿Escucharon? Esas personas que les aparece uno y uno o una y se creen muy de buenas con los hombres o con las mujeres, no se crean ni bonitas ni bonitos. Se llama espíritu de encantamiento. Y usted va a encontrar hombres feos que encantan y mujeres feas que encantan. Y usted sabe quién soy yo de lo feo y lo bonito. Nadie es feo, nadie es bonito, pero sabe a qué me refiero. Es cuando uno dice, cada tiesto tiene su arepa. Ese no es por feo ni por bonito, se llama espíritu de encantamiento. Así funciona el mundo espiritual. Eso genera un estrés crónico, una lucha interna y el secreto genera niveles elevados de cortisol, lo que puede debilitar el sistema inmunológico. Ese estrés que genera el pecado, ese estrés que genera el secreto, el tener todo, que guarda el celular, que me cogieron la clave, que yo no sé qué, eso genera un estrés
que repercute en una disminución del sistema inmunológico y después termina, es cuando viene un COVID y se lo lleva con una media gripa. Estamos mal en el sistema inmunológico, porque este estrés debilita el sistema inmunológico. ¿Cómo nos liberamos? ¿Se acuerda que esto empezó con el escrito está? Toda tentación del enemigo tiene un escrito está, es decir, ¿cómo lo supero? Santiago 4:8. Santiago 4:8. ¿Cómo vamos? Son 3 temas. Voy terminando el primero y estoy viendo la hora ya que me quedan. No puedo predicar tan cortico porque me da pena con ustedes, más con Dios. ¿Cómo soluciono eso, pastor? Dios, ¿cómo lo soluciono? La Biblia le tiene la solución. La Biblia le tiene la solución. Acérquense a Dios. Acérquense a Dios. Pero nadie se acerca a Dios si no es a través de la palabra. La iglesia es un instrumento, es un vehículo que Dios usa para que ustedes, el pueblo, se acerque a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercados a Dios y Él se acercará a nosotros. A ver. Vamos a poner como ejemplo la iglesia. La iglesia es un instrumento para acercarnos a Dios. ¿Sí? A manera de ejemplo. Es uno, hay más maneras. El que está acá, el que entró acá, se está acercando a Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Acercándose a ustedes. ¿Cómo? ¿Les ha hablado Dios a ustedes? A todos les está hablando aquí. Cada uno diferente. Como me habló a mí. Yo cuando iba a la iglesia por primera vez, las primeras veces, pero ¿quién le contaría al pastor mi vida? No, la palabra exhorta, la palabra enseña, la palabra redarguye. Entonces, estamos en la iglesia, es una forma de que queremos acercarnos a Dios. Ahora, primero nos tenemos que acercar nosotros. El que no entró a la iglesia no se está acercando a Dios. Sí, yo sé que estoy colocando como ejemplo, porque alguien que no fue a la iglesia hoy, pero está orando en su casa, se está acercando a Dios, está leyendo la palabra, está acercando a Dios. Pero es aquí donde empezamos a desarrollar esos hábitos. Acercados a Dios, o sea, hay una condición primero. Primero yo me acerco a Dios y después Él se acerca a mí. Acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora, limpiar las manos. Cuando dicen limpiar la mano es limpiar nuestras vidas, nuestras acciones. Pero dice, y vosotros los de doble ánimo son los que una semana son cristianos, otra semana son cristinos, otra semana son mundanos. El de doble ánimo es el que tiene solamente 2 horas de santidad a la semana, a las 2 horas que está en la iglesia. El de doble ánimo es que a veces está emocionado con Dios y después está alejado de Dios. El de doble ánimo es el que un día le dice a la mujer te amo y al otro día la maldice. El de doble ánimo es que hoy está firme en la santidad y al día siguiente está débil en el pecado. El de doble ánimo es el que actúa como las olas del mar. Van y vienen. ¿Qué dice? Y vosotros, los de doble ánimo, ¿purificad qué? Es un tema del corazón. Es un tema de nuestro interior. Bla, 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 no funciona. Ah, pero yo ofrendo. No funciona. Pero yo voy a la iglesia. No funciona. Porque nada hacemos con estar acá si en mi mente está el pecado. Si en mi vida secreta está el pecado. ¿Quiere conocer su carácter, hombre y mujeres? ¿Quiere conocer su carácter? ¿Qué hacen cuando están 100% solos y nadie los está revisando? Nadie lo está vigilando. Ese es nuestro carácter. Ahí vemos lo que no tenemos que ver, hablamos lo que no tenemos que hablar, pensamos lo que no tenemos que pensar. Ese verdaderamente es su carácter. Seguimos. Desarmando la sensualidad.
la identidad más allá de la mirada. En un contexto bíblico se asocia con la laxivia o el libertinaje. Es la tendencia de dejarse dominar por los sentidos y la búsqueda de provocar o atraer atención externa de manera desmedida, enfocándose exclusivamente en lo carnal. La sensualidad. La sensualidad nace de un corazón que busca constantemente atraer o provocar admiración física. Esta agota el alma porque la identidad termina dependiendo enteramente de la aprobación ajena. Y quiero que vayamos a primera de Pedro 3, 3, 4. Y aquí la palabra va para hombres y mujeres. Pero un poquitico más, un poquitote más para las mujeres. Eso es transversal, hombre y mujer, pero no lo tomen a mal ni nada, es personal. Primera de Pedro 3, versículo 3, 4. Ojo, y quiero que lo leamos con detenimiento. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Qué es atavio? Atavío, ¿qué es? Nuestra vestimenta, nuestra presentación, nuestro ropaje. No sea externa, es decir, nuestra belleza, no sea externa, ¿sí? No sea enfocada en peinados ostentosos o adornos de oros o vestidos lujosos. Entonces podemos ver a una persona, hablemos de la mujer ahora, que está muy bien peinada, está muy bien maquillada, con buenos joyas, ¿no es cierto? Su vestido de marca, sus zapatos de marca. Pero ¿qué dice acá? Que no sea su belleza externa. Señor. Léala duro. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes o las joyas costosas o no elegantes. En cambio, vístanse con la belleza interior, preciosa ante los ojos de Dios. Gracias. No se preocupen tanto por la belleza externa, hombres y mujeres, sino el interno. Esta versión dice, que sigue acá, por favor, 4. 4. En cambio, vístanse con la belleza interior, o sea, la del corazón, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Entonces, cuando nos vestimos de manera ostentosa, que no está mal, solamente que ahí no está el meollo, ahí no está el fin, el propósito. Siempre vamos a llamar la atención de los demás, pero no la de Dios. ¿Queremos llamar la atención de Dios? Que nuestra belleza está en el corazón. Ahora, varones y mujeres, ¿cómo acostumbramos a escoger pareja? Con los ojos. O sea, la carne. O sea, la carne. ¿No es cierto? Porque el hombre ve y ¿qué ve? ¿No es cierto? Ve lo que la sociedad nos enseñó a ver para considerar si está bonita o bonito. Y la carne, a través de los ojos, lo llevó al coqueteo. Los dos se gustaron, los dos entablaron una relación. Hoy en día se van a vivir así nomás. Ya eso no importa. Y todo funciona mal. Porque se llama fornicación. La unión libre es fornicación, es pecado. Entonces nunca les va a ir bien. No lo digo yo, lo dice la palabra.
Pero después se encuentran que, uy, la voy conociendo o lo voy conociendo y resulta que su corazón era podrido. ¿Qué es lo correcto? Tener una amistad con la persona para ir conociendo desde la amistad su intimidad. Cuando tiene un problema, ¿a quién acude? A la tía que es bruja, al abuelito que es hechicero, a las cartas, al matón, a la maldición. Pero eso no se veía en los ojos, desde los ojos. Nos enteramos después de 6 meses de estar conviviendo en unión libre. Ya no es tan bonita como la veía antes porque le conocí su corazón, o sea, su interior. Para eso es el noviazgo, para conocernos. Pero hoy la gente ya no puede, hoy la gente no puede decir mi esposa ni mi esposo. Hoy todos dicen mi pareja. Porque hoy todos viven el noviazgo. Pues eso no funciona. ¿Les va mal? Pues lo que empieza mal termina mal. Ahora, pero estamos hablando de sensualidad. Yo quiero decir una cosa a las mujeres. Acá dice, tengo otro por acá que se me hizo. Ah, ya. Arriba cuando leemos que regocíjate con la mujer de tu juventud, que no estés con la que no es. Quiero decirles algo. Cuando una mujer o un hombre, aquí para los dos, pero voy a hablar de la mujer, cuando una mujer se toma una foto y la publica en la red social de perfil mostrando sus curvas, ¿a quién se le está mostrando? ¿A quién le está haciendo sensual? ¿A quién? Al hombre que la ve que usted no sabe quién es, la está bolseando. Y la mujer la está criticando. ¿Es así o no es así? Se llama sensualidad. El pecado de la sensualidad. Quiero ser sensual al mundo, a las redes, etcétera, etcétera. ¿Quiere ser sensual? Haga un grupo privado con su esposo y sea sensual a su esposo. Es más, desnúdasele a su esposo. ¿Me estoy dando a entender? Y a la visconversa. Pero debe ser la única forma que el sexo es lícito es con la esposa o con el esposo. ¿Sí? Ni hombres ni mujeres tenemos por qué estar en las redes sociales. ¿A quién le está tomando fotos? Se pone la foto para que la mire quién. No se vayan a hablar de mi barba, que tengo el diseño de John. Entonces, ojo con la sensualidad, que es muy sutil. Hoy, ¿por qué la mujer quiere vivir siempre vestida tan ceñida? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que apretársele sus partes bonitas? Sale a la calle y el hombre la morbosea y la mujer la critica. Hay muchas formas de vestir de manera más decorosa, elegante. ¿Me estoy dando a entender? Porque es que la sensualidad se está romantizando. Se está romantizando. ¿Y hasta qué punto empieza el ser pecado? ¿Hasta qué punto el que está débil en la carne, porque no conoce de Cristo o está empezando, la carne lo lleva a mirar a la hermanita? Ay. ¿Sí? No estoy criticando la manera de vestir, estoy haciendo un llamado de reflexión para que la sensualidad sea tocada en mi oración con Dios. Hoy los hombres, hoy los varones usan pantalones entubados. Hoy los varones usan pantalones entubados y la pelvis es apretado y se ven como si tuvieran monedas. ¿Me estoy dando a entender? No, perdóneme. No funciona. Esa es sensualidad. Si consideran que estoy siendo exagerado, confírmenlo con Dios y el Espíritu Santo. Si estoy equivocado, que se lo confirme el Espíritu Santo. Pero quiero llamar la atención. Hoy en día se paran a predicar varones con pantalones entubados y apretados.
No, para mí no funciona así, no es que sea viejo y estar caigo, no, es que tenemos que evitar el inicio de la sensualidad. Que vuestro atavio no sea externo, que nuestra belleza no sea externa, leyó Jorge en la palabra. Vuélvala a leer, vuélvala a leer, vuélvala a leer. Primera de Pedro 3:4. La verdadera belleza no es externa ni extravagante, sino que nace de un espíritu interno y sereno, lo cual es precioso ante Dios. Nuestro cuerpo no es un instrumento de poder o placer sin límites, sino un templo donde habita ¿quién? El Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:4. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso ante los ojos de Dios. Vístanse con la belleza interior. Con la belleza interior. Todo esto está bien que genere la risita, el chiste, chévere, chévere. Pero tómenlo en serio. Porque es la forma de hoy hacer un alto en nuestras vidas. Vístanse con la belleza interior. ¿Esa no qué? Esa no se desvanece. Esa no desaparece. Vean, le voy a decir una cosa, varones. Así como una mujer es bendición, también es maldición. Una buena mujer es el baloto que uno como hombre puede tener. Pero una mala mujer, pregúntele a Sansón. Consecuencias espirituales de la sensualidad. 12 y 13, pero ustedes siempre me queda cada 2-3 horas. O sea que no hay papá. Consecuencias espirituales. Idolatría del cuerpo. Consecuencias espirituales de la sensualidad. Idolatría del cuerpo. Desvía el enfoque de la belleza interna y el carácter hacia la aprobación externa. Fue lo que acabamos de leer en Primera de Pedro 3:4. Desvía el enfoque de la belleza. Hoy el mundo desenfocó la belleza. Hoy la belleza son las curvas. Hoy la belleza es los atavios, la ropa. Y el corazón, y los sentimientos, y los principios, y los valores. Eso no tiene precio, varones y mujeres. Otra consecuencia es oposición al espíritu. Se clasifica como una de las obras de la carne, que se oponen directamente ante los frutos del Espíritu Santo. El sensualismo o la sensualidad es una obra de la carne que se opone a los frutos del Espíritu Santo porque son obras de la carne. Leamos Gálatas 5:19 y en su casa leen el 20, el 21 y el 22. Gálatas 5:19. A los que vienen por primera vez, estamos haciendo un repaso por la Biblia. La Biblia es la que dice lo que estamos predicando. Para que quede el mensaje de que tenemos que estudiar la Biblia. Y los espero el otro domingo para entregarles su Biblia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Y ahí pueden seguir leyendo ustedes. Entonces, otra consecuencia es que genera vacío de identidad. Hoy, ¿qué problema tiene el mundo? Falta de identidad. Los terians son terians por falta de identidad. Porque si supieran que son hijos de Dios, no se creerían animales. Los homosexuales y las lesbianas es falta de identidad. Si un hombre tuviera claro que es un varón creado, hecho por Dios, a su imagen y semejanza, se mantendría varón. Pero por maldiciones, por etcétera, etcétera, falta de identidad. Una mujer si tiene claro que es una mujer hecha a imagen y semejanza de Dios, pues no va a terminar siendo transgénero.
etcétera, etcétera. Y este tema de la sensualidad genera un vacío de identidad. La persona termina dependiendo de la validación ajena para sentirse valiosa. Esa foto, ¿cuántos likes le pusieron? Esa foto que publiqué, ¿cuántas vistas tuvo? Uy, nadie me dijo que estaba bonita. Genera una dependencia de la aprobación ajena. Consecuencias físicas y biológicas. Ansiedad por la imagen. Genera una presión constante por mantener estándares estéticos irreales, lo que puede derivar en trastornos alimenticios y dismorfia corporal. Fatiga adrenal. La hipervigilancia sobre cómo se es percibido por los demás mantiene al cuerpo en un estado de alerta innecesario. Esas personas se desenfocan de lo verdaderamente importante. Se desenfocan del reino de Dios, se desenfocan de su familia, se desenfocan de sus hijos porque están más pendientes de su apariencia física, porque quieren ser atractivos y tener aprobación de los demás. Sensualidad. En esta iglesia no pasa, pero tengámoslos presente para que los que están buscando pareja cuando llegue, identifique. Los que tienen familia, los que tienen hijos, hermanos, identifique. Cuando tengan que dar una consejería, identifique. Solamente con el conocimiento estaremos apercibidos, porque la verdad nos hará libres y tenemos que conocer lo que la palabra dice. Lo que pasa es que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, y cada día todo se romantiza y todo se normaliza. Todos ustedes, la mayoría, son mucho más jóvenes que yo. Entonces van a decir, es que el pastor es anticuado porque él es de otra generación. La palabra no cambia de generación. La palabra de Dios no es anticuada. Y si yo estoy diciendo algo que no esté en la palabra o que no se pueda sacar de la palabra, está bien. Un día una compañera de trabajo, cuando venía a Perfumes en Macy, me dijo, porque siempre estoy evangelizando, siempre estoy hablando de Dios. La compañera me dijo, es que la Biblia se quedó anticuada. O sea, la Biblia tiene que ir cambiando de acuerdo a la moda. No funciona así. La palabra es la misma ayer, hoy, siempre, por siempre, de los siglos de los siglos. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Tu valor depende de cuántos likes o miradas recibes o de quién eres ante los ojos de Dios. Esa es la reflexión que en esta parte quiero dejar hoy. Y terminamos con la fidelidad. Vamos a hacerlo más cortico. Pero tenemos que restaurar la fidelidad, que es el valor del pacto. ¿Qué es la infidelidad? ¿Qué es el adulterio? Es la ruptura de un pacto o promesa de exclusividad y lealtad, emocional o física. Es el acto de buscar fuera de la relación lo que se prometió cultivar dentro de ella. La infidelidad es el resultado de una mente seducida por el egoísmo que destruye la confianza. La fidelidad, por el contrario, es una forma de amor que da vida y paz. Vamos a leer Proverbios 6, 32-33, y mientras lo buscan, quiero contarles que he tenido muchas consejerías de parejas que están pasando dificultades. Especialmente las mujeres. Entonces, me refiero a la consejería. Entonces, estamos en el desarrollo de la consejería y yo, bueno, ok. ¿Ustedes son casados? No. Ah, bueno, ¿y entonces de qué esto prende? ¿Cómo así? Sí, ese varón nunca le prometió que hasta la muerte que lo separe. La palabra dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Qué los unió a ustedes? ¿Su propio intelecto? ¿Sus decisiones personales? Pues, ¿de qué se quejan? Yo no sé por qué la mujer hoy ha bajado tanto de nivel y se ha degradado que no le exige al varón que le pida matrimonio. Nunca le va a dar trato de esposa porque no es esposa.
Entonces, varones, a la mujer que usted ama hay que darle estatus de esposa. Y mujeres, no se por debaje ni se sienta menos y des el puesto de esposa. ¿Usted cómo le va a reclamar a Dios por su relación que no se la presentó a Dios? Amado Dios, yo te pido por mi relación, si su esposo se fue. Y, ¿perdón? Entonces Dios le dice, ¿perdón? ¿De qué me está hablando? No, es que mi pareja, ¿cómo así? Muestra a ver, matrimonio. No, aquí no lo tengo en la relación. A mí no me han presentado esa relación, por lo tanto no puedo estar ahí. ¿Me estoy dando a entender? Así funciona. Este pastor es que es tanto anticuado. Proverbios 6, 32, 33. Amén, ¿ya? Mas el que comete adulterio es una bestia. No, es falta de entendimiento. Bueno, es lo mismo. El que comete adulterio es bruto. Sí, falta de entendimiento. Por eso cuando a mí me dicen, es que mi pareja está con otro, está con otra, oremos para que Dios le abra el entendimiento, porque es falta de entendimiento. Mi esposa me pregunta, mi amor, ¿y tú por qué te fuiste? Mi amor, falta de entendimiento. Tenía el entendimiento nublado, tenía el entendimiento enteneblecido, dice la palabra. Efesios 4, 18, dice, porque tiene el entendimiento enteneblecido. Falta de entendimiento. Pues venimos acá, a que el Espíritu Santo, a que Dios nos abra el entendimiento, pero tenemos que disponer nuestro corazón. Más el que comete adulterio, ¿es falta de qué? ¡Wow! Corrompe su alma. El que tal hace. Nos jactamos de que somos muy honestos porque damos limosna, pero somos adúlteros. Un corrupto. Nos jactamos de que somos muy honestos porque pagamos un salario justo a nuestros empleados, pero soy infiel. Corrupto. ¿Me estoy dando a entender? Pero no sea de látigo, es falta de entendimiento, porque uno ha buscado de Dios. 33. Será herido y deshonrado, y vergüenza no se honrará más. Heridas y vergüenza hallará. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¿Ustedes creen que cuando yo dejé mi hogar por ser infiel, no sufrí heridas y no sufrí vergüenza? Heridas que aquí están, no se borraron, porque la cicatriz queda. ¿Ustedes algún día se han raspado y la cicatriz y la herida sanó? ¿Pero quedó la marca? ¿Le duele? Pero quedó la marca, quedó el recuerdo, ¿no es cierto? Pues aquí queda el recuerdo. Que Dios usa las cosas malas para bien. Y hoy lo malo en mí lo usa para bien. Como poder contar este testimonio. Pero entonces el adulterio es por falta de entendimiento que corrompe el alma, el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. El que comete adulterio es un necio total, que se destruye a sí mismo y cuya vergüenza no se borra. Ustedes están ahí por primera vez, vienen hoy o llevan poco tiempo, me conocen y me escuchan hablar que yo en su momento, tiempo atrás, acabé con el hogar y estarán pensando, ¿eso da vergüenza? Sí. ¿Nunca se borra? No. Pero como dice Proverbios, todos pecaron y fueron destituidos. Todos hemos pecado. No hay uno solo que no haya pecado excepto Cristo. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y a partir de la confesión de los pecados, arrepentimiento y dejar nuestra vida de pecado, Dios hace de nosotros una nueva obra y empieza a cumplir su propósito en la vida nuestra. La fidelidad nace de un amor comprometido. Dios ofrece restauración y limpieza de conciencia para aquellos que deciden volver a sus caminos. Consecuencias espirituales. La Biblia enseña que el matrimonio es un
símbolo de unión entre Cristo y la iglesia. Ojo, el matrimonio es un símbolo de unión entre Cristo y la iglesia. La infidelidad deshonra esa representación sagrada. Vayamos a Hebreos 13:4, ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar, pero yo sé que ustedes, este tema están interesados porque nos va a servir mucho a todos. Como les digo, yo pasé por estas también. Hebreos 13:4. ¿Ya? ¿Amén? ¿Amén? Honroso sea en todos, ¿el qué? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuando habla de los fornicarios son los que viven en unión libre. Cuando habla de los adúlteros son los casados que tienen relaciones desde la mente con personas que no son su esposa o su esposo. ¿Va quedando claro? Todo esto Dios lo permite para que organicemos nuestras vidas. Por ejemplo, compramos un carro y no leímos el manual de instrucciones y le echamos el aceite que no era y funcionó mal. Y empezó y no andaba y se paró y nos dejó botados. Como hoy todo es con ChatGPT, ChatGPT dice, tengo una Nissan Tiguan que, es que le eché el que no era. Lo corrijo y sigue funcionando bien. Así pasa con nuestras vidas. Lo que hoy no está funcionando bien, Dios nos está permitiendo, el Espíritu Santo está permitiendo que conozcamos esta verdad para que organizamos nuestras vidas. Proverbios menciona que el que comete adulterio corrompe su alma y destruye su vida. Se rompe el principio de ser una sola carne, generando una fragmentación espiritual difícil de sanar. Dios dice que el varón deje su casa, dice así, el hombre deje la casa de su padre y su madre y se una con su mujer y formen una sola carne. Por eso los varones que aún no se han destetado de la mujer, de la mamá, perdón, yo soy hijo único y yo sé qué es eso. Mi mamá todavía me cree niño chiquitico. Todavía me dice mi hijito y todavía no sé qué. Porque los hijos únicos tendemos a que nos quieren proteger mucho. Pero la palabra dice que el hombre deje la casa de su madre y su padre y se forme una sola carne con su esposa en matrimonio. En matrimonio. Pero cuando se da el adulterio, se rompe la unidad de la sola carne. Si el esposo y la esposa son una sola carne, un solo espíritu, cuando se adultera, se rompe el principio de una sola carne. Y en lo espiritual, pues el enemigo entra y posa allí porque tiene legalidad para deshacer, hacer y deshacer. Entonces, consecuencias físicas y biológicas del adulterio, de la infidelidad. Trauma, genera un trauma. La infidelidad genera síntomas similares al trastorno de estrés postraumático en la pareja afectada. Insomnio, hipervigilancia, etcétera, etcétera. Genera unos riesgos en la salud, exposición a enfermedades de transmisión sexual. Eso sí, todos lo sabemos. ¿Ustedes no han escuchado el testimonio de Yuri? ¿Saben quién es Yuri? Los muy jovencitos de pronto no saben quién es Yuri. La cantante mexicana, que es de nuestra época. Escúchenla, ella se convirtió al Señor. Escúchenla. Ella contando que contagió a su esposo de una enfermedad de transmisión sexual, porque era promiscua, en el medio que ella se movía de la fama y todas esas cosas. Escuchen el testimonio. Son palabras de ella. Porque siempre es del hombre a la mujer, pero eso es de aquí para allá, allá para acá. Genera un impacto cardiovascular. El estrés agudo y prolongado derivado del engaño y la traducción aumenta el riesgo de problemas cardíacos debido a la liberación masiva de adrenalina y noradrenalina. ¿Qué tenemos que hacer para superar? Los niños ya están desocupados. Ya va a acabar. Ya va a acabar.
En la práctica, ¿cómo podemos superar este problema del adulterio, de la infidelidad? Guardando nuestro corazón y proteger el pacto matrimonial como una representación del amor de Dios. Hay muchas familias que llegaron a este país en unión libre y se casaron para cumplir el requisito para presentar el asilo, para presentarlo como matrimonio. Pero no han consagrado su matrimonio a Dios. Si ustedes ven que su vida espiritual no avanza, que su matrimonio todavía, a pesar de profesar a Cristo, sigue en problemas, es porque seguramente su matrimonio existe como un contrato civil ante una notaría, pero no han consagrado su matrimonio a Dios, que es el que los va a mantener unidos, es el que los va a librar las batallas por ustedes. Y los que aún vivan en un libre, pregúntenle a Dios si esa relación está bajo su voluntad y pónganse a cuentas con Dios y asuman el papel de asumir el compromiso que les corresponde. Porque si no, ninguno de los dos tiene nada certero, porque el día que el uno o el otro se vaya, ¿pero cuál compromiso teníamos? Si no nos entendimos, pues mucho gusto. Pero si hay un matrimonio, el compromiso es con Dios, y Dios dice que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora, ¿habría adulterio de una persona que vive en unión libre? Si adulterio es relación con alguien que no sea su esposa y su esposo, y su pareja no es esposo ni esposa porque no se han casado, hay promiscuidad. Sí hay adulterio, pero lo que quiero decir es hacer énfasis en que se necesita que organicemos esa área de nuestras vidas. Hay que organizarlas. ¿Sí? Hay que organizarla para que Dios empiece a bendecirnos. A ver. Cuando yo estoy en pecado, Satanás va y me acusa ante el Padre y reclama legalidad en mi vida porque estoy en pecado. Pero cuando corto el pecado, le cierro la puerta para que el enemigo ya no tenga motivo legal para estar en mi vida. ¿Me regala la imagen, Diego? ¿Me da el favor? Entonces, vamos a mirar, como hicimos hace 8 días, dónde se ubica cada cosa. La lujuria, la raíz principal, es un deseo desordenado. ¿Dónde está el enfoque? En el yo, mi satisfacción. ¿Cuál es la consecuencia? Esclavitud mental y ceguera espiritual. La sensualidad es provocación externa y está en los sentidos. Es decir, yo quiero sentirme que me aprueban, sentirme atraída, sentirme que llamo la atención. Consecuencia, pérdida de identidad porque dependo de los demás y eso acaba con mi paz porque el día que no me den muchos likes, muchos me gusta o muchos, ¿cómo está de bonito? ¿Cómo está de bonita? Entonces me afecta porque estoy perdiendo identidad. Y la infidelidad es traición al pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de que hasta la muerte los separe. En el altar, cuando nos estamos casando, ofrecemos ser fieles hasta que la muerte nos separe, están en las buenas y en las malas, pero el adulterio rompe ese pacto. El enfoque está en el otro y la consecuencia, destrucción familiar y del alma. La lujuria promete libertad pero trae esclavitud. La santidad parece una restricción, pero el camino es la plenitud. Entonces, yo quiero pedirles un favor, hermano Pedro. Traigo una oración. Les voy a dar la hoja. Vamos a orarla. Vamos a repetirla en oración. Es una oración escrita con intencionalidad. El que la quiera recibir, que no es obligación, pero yo podría aquí leerla y ustedes repetirla.
y ustedes repetirla, ¿no es cierto? Pero quiero que se la lleven. Quiero que se la lleven para que la guarden. Y si sienten que todavía necesitan, la sacan y en su devocional, en su oración, la sacan y la oran. No es rezarla, la oran, es decir, orándole a Dios, leen en este sentido, porque hay que saber cómo orar también. Cuando todos tengan la hoja me dicen y la oramos leyendo esta oración. ¿Cómo podemos combatir entonces la lujuria, la sensualidad, la infidelidad, el adulterio y todo lo que tiene que ver con los pecados de la carne, la laxivia y todo esto? Confesando, pidiendo perdón por haber visto a otros como objetos o por haber buscado valor en la sensualidad, entregando el cuerpo y haciendo un pacto de integridad. Pongámonos de Iglesia, Misión Liderazgo Emanuel, San José, California.